Bonjour à tous, comment allez-vous? Est-ce que vous êtes en forme? Je suis content de vous parler pour vous dire que je suis avec vous. Estoy feliz de hablar contigo y te deseo feliz año. Y estoy contigo para apoyarte para aprender francés. Je suis avec toi pour vous aider a apprendre le français. El tema que vamos a estudiar hoy se llama indicatif présent des verbes du premier grupo. Los verbos del primer grupo terminan con ER. En español terminan con AR. Algunas personas quieren que algo ocurra, otras sueñan con que pasara, otras hacen que suceda. Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Michael Jordan. C'est parti. Bonne année 2021. Feliz año 2021. Feliz año 2021. Bonne année 2021. Feliz año se dice bonne année 2021. Te invito a grabar un mensaje para mandarlo a tu ser preferido para decirlo en este momento bonne année 2021. Lo grabas en WhatsApp y lo mandas y va a quedar qué significa esto y luego lo vas a decir. Vamos a jugar con lo que estamos aprendiendo. Bien. La terminaison des verbes en ER au présent de l'indicatif, c'est E pour je, tu, ES, il, elle, on. La terminaison c'est E, nous, ONS, vous, c'est EZ, il, elle, ENT. Je répète, la terminaison para todos los verbos que terminan en ER van a ser así. Todos los verbos del primer grupo. Entonces ahí ya, en esta lección, ya vas a saber conjugar más de 1000 verbos en francés. Primer verbo que vamos a conjugar es el verbo hablar, parler. Le verbe parler se conjugue de cette manière-là. Je. On va répéter la prononciation des pronoms personnels. Répétez avec moi. Je. Très bien. Tu. Très bien. Il, elle, on. Très bien. Nous. Très bien. Vous. Très bien. Il, elle. Très bien. Conjuguons le verbe parler. Donc on dit je parle, tu parles, il, elle, on parle, nous parlons, vous parlez, il, elle parle. Mando un saludo especial a cada uno de mis alumnos Les deseo feliz año. Suscríbanse y comparten la información. Si tú quieres tomar clase conmigo, una clase a la semana, 2 clases a la semana, me puedes escribir abajo y para pedirme mi correo. De todos modos, voy a dejar mi correo. Si tú quieres escribirme, mándame un correo y ahí te voy a contestar y quizás te comparto mi número de WhatsApp. Segundo verbo, danser. Danser qui veut dire bailar. Donc la conjugaison, je dis je danse, tu danses, il, elle, on danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. Donc, je danse qui veut dire yo bailo, tú bailas. Él, ella, se baila. Nosotros bailamos. Ustedes bailan. O vosotros, si están en España o Argentina.
ellos, ellas bailan. ¿Sí? ¿Les gusta bailar? Por favor, comenten abajo. Hagan una oración abajo. Ya tienen las nacionalidades. Pueden decir, por ejemplo, je parle français. Je parle español. Yo hablo español. Yo hablo francés. Je parle. Para todos los verbos que terminan en ER, je, tu, il, elle, y il, elle, ellos, ellas van a tener la misma pronunciación. Por eso voy a decir je parle, tu parles, il, elle parle, y este también se dice parle. Ya sabes pronunciar 4. Lo mismo para el verbo danser. Seguimos. Penser, pensar. Donc la conjugaison c'est je pense, tu penses, il, elle, on pense, nous pensons, vous pensez, il, elle pense. Si sientes que voy rápido, avísame en un comentario para que yo vaya modificando en el siguiente video. Gracias. Regarder, mirar. Je regarde, tu regardes, il, elle, on regarde, nous regardons, vous regardez, il, elle, regarde. Ahí, écoutez. Ese verbo inicia con una vocal. ¿Cómo inicia con una vocal? Vamos a quitar la letra 1. Vamos a quitar la E para poner apóstrofe, para evitar el encuentro de dos vocales. Suele pasar con los artículos también. Por ejemplo, le. Bien, donc j'ai dit j'écoute, tu écoutes, il, elle, on écoute, nous écoutons, vous écoutez, il, elle écoute. Écouter qui veut dire escuchar. Écouter veut dire escuchar. J'écoute, yo escucho. Bien, aimer. Lo mismo ahí. Perdón. Es que mi esposa está cocinando, entonces el chile me llega a la garganta. Perdón. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime. J'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, il, elle aime. Aimer qui veut dire amar. Bien, muchísimas gracias. Bonne année 2021. Nos vemos en el siguiente video. On se verra de la prochaine vidéo. Bonne année 2021. No olvida, hay que suscribirse, por favor, y comparte. Vamos a reclutar más gente para que seamos familias aquí. Vamos a hacer familias para aprender francés. Ciao, ciao. Bonne année 2021.